Durante años, Alexei Morotov vivió al margen del mundo que alguna vez protegió. Era 2022 cuando todo sucedió. Tenía 58 años y pasaba los días en una casa sencilla en las afueras de una pequeña ciudad de Ucrania, compartiendo el silencio con su único compañero fiel, un pastor del Cáucaso de pelaje grueso y mirada atenta, llamado Rustam. Después de dejar la fuerza policial, Alexei se alejó de todo. Nunca tuvo hijos, los colegas desaparecieron con el tiempo, y la única persona que aún tocaba su corazón era Sofía, su exnovia, con quien mantenía una relación marcada por idas y venidas, pero siempre con afecto verdadero. Ese año estaban distanciados de nuevo, y Alexei no sabía que el próximo reencuentro sería el más cruel de todos. Todo comenzó con una llamada telefónica a medianoche. La policía encontró el cuerpo de Sofía en un área boscosa alejada, en las afueras de la ciudad. La escena era violenta, difícil de describir, y el nombre de Alexei surgió casi inmediatamente, por mensajes amenazantes enviados desde su número a ella, por un supuesto registro de ubicación de su celular en el lugar del crimen, y por el testimonio de vecinos que decían haber oído peleas recientes. Pero lo que nadie parecía querer escuchar era la versión de Alexei. Él juraba que no envió esos mensajes, que no estuvo en ese bosque y que amaba a Sofía. Intentó explicar, suplicar, pero la marea ya estaba en su contra. La gente quería justicia, la prensa quería un rostro, y Alexei, con su pasado marcado por la rigidez y el aislamiento, parecía el culpable ideal. El juicio fue rápido, casi automático. En menos de 2 meses, Alexei fue condenado a 22 años de prisión. La fiscalía pintó un retrato frío, un ex policía rencoroso, incapaz de aceptar el fin de una relación, que habría actuado por venganza. Las pruebas digitales parecían irrefutables, y su historial de comportamiento duro, sumado al hecho de vivir recluido, solo alimentaba el perfil construido contra él. Dentro del tribunal, sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar. Recordaba la voz de Sofía riendo, los cafés compartidos las mañanas de domingo, la vez que ella cuidó de él toda una semana, cuando tuvo fiebre. Todo eso ahora servía solo para aumentar el nudo en la garganta. No lloró. Solo bajó la cabeza al escuchar la sentencia. Por dentro estaba destrozado. Rustam, sin embargo, parecía sentir lo que nadie más veía. En los días posteriores al encarcelamiento de su dueño, el perro estaba inquieto, caminando en círculos por el patio, aullando todas las noches, cavando hoyos cerca de la cerca como si intentara escapar. El hermano de Alexei, que quedó encargado de cuidar al animal, dijo que pasaba horas acostado cerca de la puerta, esperando. Pero lo que nadie imaginaba era que Rustam no solo esperaba, olfateaba, observaba, seguía pistas. Unas semanas después del arresto, el perro desapareció. Se fugó de casa y estuvo desaparecido por 2 días. Cuando regresó, estaba sucio, con un pequeño rasguño en la pata, pero con algo atado a la correa. Un pedazo de camisa rasgado y dentro, una memoria USB. El hermano de Alexei, Ihor, lo encontró extraño, pero decidió abrir el contenido de la memoria USB. Eran videos cortos de mala calidad, pero con un detalle que cambió todo. En ellos aparecían 2 hombres encapuchados rondando la casa de Sofía semanas antes del crimen. En uno de los fragmentos se veía a uno de ellos sosteniendo el celular de ella, desbloqueándolo con su rostro mientras ella dormía en el sofá. El ángulo de la grabación parecía hecho desde un árbol cercano a la ventana de la sala, y solo entonces Ihor recordó que Rustam solía desaparecer por horas observando los alrededores. La idea de que el propio perro hubiera, de algún modo, encontrado esa memoria USB parecía absurda, pero también era la única explicación. Ihor llevó eso a un abogado amigo de la familia que comenzó a investigar por su cuenta. Fue entonces cuando el hilo de la mentira empezó a deshacerse. Con las imágenes en mano, el abogado logró reabrir el caso. Exigieron acceso completo a los datos del celular de Sofía, y allí descubrieron que los mensajes enviados desde el número de Alexei provenían, en realidad, de un chip clonado. Las huellas digitales en el aparato no coincidían con las de él. Y más, los 2 hombres de los videos pertenecían a una empresa de seguridad privada
que prestaba servicio para un empresario local, con quien Sofía había tenido desacuerdos por una denuncia que ella quería hacer. Había descubierto indicios de un esquema de lavado de dinero. Poco a poco, la trama se revelaba. Ella fue silenciada y Alexei usado como chivo expiatorio. Cuando la nueva investigación fue oficialmente abierta, ya habían pasado casi 7 meses desde que él estaba preso. Y durante todo ese tiempo, nadie, aparte de Rustam, luchó realmente por él. La liberación fue casi silenciosa, sin la misma conmoción que la condena. Era una tarde nublada cuando Alexei salió de la penitenciaría, con la barba sin afeitar, los hombros caídos y una mirada que parecía haber envejecido 10 años en 7 meses. No había cámaras, ni excusas, solo Ihor parado afuera, con los ojos vidriosos, y Rustam en el asiento trasero, moviendo la cola como si nada hubiera pasado. Cuando lo vio, el perro ladró una vez, saltó sobre él y apoyó el hocico en el pecho de Alexei. Era como si dijera, sabía que volverías. Eso fue el primer contacto humano que sintió en meses. En ese momento, se derrumbó. Lloró en silencio, abrazado al perro, tratando de entender cómo el mundo pudo ser tan cruel, y cómo ese animal fue más leal que cualquier persona que conoció en su vida. Los días siguientes fueron de silencio y reconstrucción. Alexei volvió a casa, pero ya no era el mismo. Tenía pesadillas, evitaba salir y sentía rabia hasta de su propio reflejo. Sentía vergüenza, vergüenza por haber sido acusado, vergüenza porque nadie le creyera, vergüenza por haber pensado, en los días más oscuros de la celda, en rendirse. Rustam dormía junto a su cama todas las noches, como si supiera que cualquier ruido era un disparador. La relación entre ellos se fortaleció aún más, casi como si hubieran pasado por la cárcel juntos. Alexei ya no confiaba en nadie, pero con Rustam podía cerrar los ojos en paz. Fue en ese periodo cuando comenzó a escribir un diario, no para publicar, sino para entender lo que había vivido. En él registraba los sentimientos, los recuerdos de Sofía y principalmente las cosas que Rustam hacía. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que, para él, eran prueba de que el perro lo había salvado. Fue en una fría mañana de noviembre cuando algo cambió. Alexei despertó con un ruido insistente en la puerta trasera. Cuando fue a ver, era Rustam rascando la puerta con fuerza, como hacía cuando aún patrullaba el patio años atrás. Sin entender, Alexei abrió. El perro corrió hacia el galpón viejo que estaba detrás de la casa. Era un lugar que Alexei apenas visitaba, usado para guardar escombros, herramientas viejas y una bicicleta oxidada. Rustam se detuvo frente a una de las estanterías y comenzó a ladrar, mirando fijamente una caja vieja cubierta de polvo. Alexei se acercó, todavía confundido, y abrió la caja. Dentro encontró carpetas y papeles que había archivado de antiguos casos policiales, entre ellos una investigación incompleta que involucraba al mismo empresario relacionado con la muerte de Sofía. Fue como si todo se conectara de nuevo. En ese instante, Alexei se dio cuenta de que había algo que todavía podía hacer. No podía cambiar el pasado ni traer de vuelta a Sofía, pero sí podía intentar llegar hasta el final de esa historia. Pasó los días siguientes revisando documentos, cruzando datos y escribiendo todo con una silenciosa obsesión. Estaba delgado, con la mirada distante, pero decidida. Era como si Rustam, una vez más, hubiera despertado algo en él. La llama que el mundo intentó apagar seguía allí, aún viva. Comenzó a compartir la información con un periodista local que había mostrado interés en el caso. Poco a poco surgieron nuevas pruebas, se hicieron denuncias, y el nombre de Alexei empezó a verse de otra manera. No más como el ex policía acusado, sino como el hombre que desenmascaró lo que la justicia había ignorado. Pero, claro, no fue fácil. La exposición trajo de vuelta el miedo, las amenazas veladas y la presión constante. Alexei sabía que meterse en ese avispero podía costarle caro. Hubo días en que se sorprendía mirando hacia la puerta principal, esperando que alguien llegara para acabar con todo. No de forma violenta, sino para callarlo de una vez. El cansancio físico y mental se acumulaba, y la sombra de la prisión parecía siempre acecharlo. Sin embargo, cada vez que sentía ese peso casi insoportable, miraba a Rustam y encontraba fuerzas. El perro,
con sus ojos serios y pelaje grueso, parecía decirle que no estaba solo, que todavía había un camino, aunque fuera difícil. El giro definitivo llegó en una reunión con el fiscal encargado de reabrir el caso. Por primera vez, Alexei escuchó que existían indicios reales para una nueva investigación y que la justicia podría finalmente verlo como alguien inocente. Fue una mezcla de alivio e incredulidad. Tras meses de lucha, el miedo dio paso a una esperanza tímida, que crecía cada día. Rustam estaba siempre a su lado, como un recordatorio constante de que la vida puede reservar sorpresas, y que, incluso en las peores situaciones, un pequeño hilo de verdad puede sacarnos de la oscuridad. El proceso de reconstrucción de la vida de Alexei fue lento y lleno de altibajos. Tuvo que reaprender a confiar en las personas, a salir de casa sin el peso del pasado que frenaba sus pasos, a mirarse al espejo sin sentirse un extraño para sí mismo. La relación con Ihor y Rustam era el único pilar firme que tenía, y aún así parecía frágil ante la nueva realidad que debía enfrentar. Con el tiempo, volvió a trabajar, aceptando pequeños trabajos en tiendas y mercados locales. Nada comparable con lo que fue, pero suficiente para empezar a sentir que podía, de verdad, comenzar de nuevo. Rustam, por su parte, parecía haber recuperado el ánimo. Volvió a ser el perro imponente y protector de antes, pero ahora con un brillo diferente en la mirada, ese brillo de quien sabe que salvó la vida de quien ama. En una noche clara, mirando el cielo estrellado, Alexei se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, había algo que nadie podría arrebatarle, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad verdadera puede ser la luz que nos guía fuera del abismo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que por fin podía enfrentar lo que viniera con valor y que al menos ya no estaría solo. Los meses siguientes estuvieron marcados por pequeños avances que parecían casi invisibles para quienes miraban desde afuera, pero que para Alexei tenían el peso de una victoria. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por injusticias similares, un espacio donde no necesitaba explicar, solo ser escuchado. Las historias allí contadas resonaban con su propia trayectoria. El miedo, la soledad, la duda. Fue en ese ambiente donde Alexei aprendió a transformar la rabia en fuerza, la angustia en motivación. Rustam era presencia constante en las reuniones, casi una mascota silenciosa, siempre atento, como si sintiera la importancia de ese proceso para su dueño. Y poco a poco, la vida parecía encontrar un nuevo ritmo. La pequeña ciudad donde vivía, antes solo escenario de una pesadilla, empezó a revelar pequeños rincones de paz. La panadería de la esquina con olor a pan fresco, el banco de la plaza donde corrían los niños, los amigos que reaparecían discretamente. Alexei volvió a sonreír aunque con cautela y a sentir que la justicia, aunque tardía, podía hacerse presente. La historia que parecía haber terminado en la prisión tuvo una nueva oportunidad, no para borrar el dolor, sino para mostrar que la verdad, incluso cuando enterrada, puede renacer con la fuerza de la esperanza y la lealtad. Con el tiempo, Alexei decidió compartir su historia en un foro en línea dedicado a relatos de superación e injusticias. Sintió que necesitaba compartir la carga que llevaba, no para ganar lástima, sino para mostrar que la vida puede dar giros inesperados. La respuesta de la gente fue mayor de lo que esperaba. Mensajes de apoyo, historias parecidas, palabras de ánimo que tocaron lo que quedaba de esperanza en él. Fue la primera vez que se permitió sentir que no estaba realmente solo. Rustam, siempre a su lado, parecía entender cada emoción silenciosa de ese momento. Sin embargo, a pesar de los avances, había una cicatriz que aún no sanaba por completo: la ausencia de Sofía. Cada vez que la recordaba, el corazón se apretaba, una mezcla de nostalgia, culpa y la amarga sensación de que la justicia para ella nunca sería completa. Pero, en ese mismo foro, Alexei encontró fuerza en las historias de otros que también perdieron seres queridos y tuvieron que seguir adelante, llevando el dolor como parte del equipaje. Entendió que, incluso sin respuestas completas, podía elegir vivir con dignidad y continuar luchando por justicia, no solo para él, sino para todos los que quedaron en el camino. Ese día en que Alexei decidió hablar abiertamente sobre todo,
marcó un giro importante en su vida. Recordó cómo en prisión las horas eran demasiado largas y los pensamientos los más oscuros. Pero ahora, al compartir su historia, sentía que soltaba un peso que había cargado durante tanto tiempo. No se trataba solo de probar su inocencia, sino de mostrar a otros que, incluso frente a tanta injusticia, era posible seguir adelante. Esas palabras, simples y sinceras, resonaron en muchas vidas y le dieron una sensación nueva, de pertenencia, de comunidad, algo que la prisión jamás pudo quitarle. Y fue exactamente esa sensación la que comenzó a sanar las heridas más profundas. Alexei entendió que el camino de la superación no tenía que ser solitario, y que la vulnerabilidad podía ser un acto de valentía. Con Rustam siempre a su lado, empezó a enfrentar el futuro con menos miedo y más determinación, aunque algunas noches fueran difíciles y los fantasmas del pasado insistieran en aparecer. La vida seguía llena de desafíos, pero ahora había algo distinto, una lucecita de esperanza que sabía no se apagaría fácilmente. Y tal vez al final, eso era lo que realmente importaba. Después de ese día, Alexei comenzó a reconstruir su rutina con pequeños pasos que parecían banales para quienes miraban desde afuera, pero que para él significaban mucho. Pasaba las mañanas en el parque con Rustam, dejando que el sol tocara su rostro y el viento se llevara un poco de la angustia que insistía en quedarse. Compraba pan en la panadería de la esquina, conversaba con vecinos, sentía el aroma del café fresco en la cocina de la casa que parecía finalmente suya otra vez. La normalidad, que antes parecía imposible, comenzó a infiltrarse en su vida de forma sutil y reconfortante. Con cada pequeño logro, sentía que por fin podía respirar sin el peso del pasado aplastando su pecho. A pesar de todo, Alexei sabía que la lucha aún no había terminado. Había procesos legales en marcha, y su nombre todavía llevaba manchas que no se borraban tan fácilmente, pero por primera vez no sentía que eso fuera el fin del camino. Con Rustam, que seguía fiel como siempre, y el apoyo de la comunidad que se fue formando a su alrededor, descubrió que lo que parecía un final podía ser un nuevo comienzo, y que la verdadera fuerza no estaba en nunca caer, sino en levantarse, incluso cuando todo parecía perdido. Con el tiempo, Alexei comprendió que la justicia verdadera iba mucho más allá de las decisiones judiciales. Era también un proceso interno, aceptar las cicatrices y un compromiso con la propia dignidad. Empezó a involucrarse en proyectos sociales locales, ayudando a otras personas que habían pasado por situaciones similares, aquellos que habían sido silenciados o desacreditados. Rustam, ahora más calmado, acompañaba esas caminatas, recibiendo cariño de la gente que ya conocía su historia. Alexei sentía que, finalmente, podía transformar el dolor en algo con sentido, una forma de devolver la esperanza que recibió. No fue un camino fácil. Hubo momentos en que las dudas regresaban, los miedos se manifestaban de formas nuevas, y el recuerdo de Sofía aún dolía profundamente. Pero con cada paso se mostraba más fuerte, más consciente de lo que había vivido y de lo que podía construir desde allí en adelante. Alexei sabía que no podría borrar el pasado ni olvidar lo ocurrido, pero aprendió a llevar todo eso con más ligereza. Su vida había cambiado para siempre, y aunque la historia no tuvo un final completamente feliz, había una nueva historia, la de la superación, la lealtad y el coraje que solo quien enfrenta lo imposible puede conocer. Al final, Alexei no se convirtió en un héroe de película ni tuvo un final perfecto. Continuó viviendo con las marcas de aquella injusticia, con las dudas que nunca desaparecieron por completo, pero, sobre todo, vivió. Se levantó todos los días, enfrentó al mundo con la verdad que llevaba en el pecho y con Rustam siempre a su lado, como un recordatorio silencioso de que la lealtad puede ser más grande que cualquier maldad. Su historia no era de gloria, sino de resistencia, una historia real de alguien que fue derribado y encontró fuerzas para seguir, incluso cuando parecía imposible. Y tal vez esa sea la mayor lección que Alexei podía dejar. La vida no siempre ofrece respuestas claras ni finales felices, pero aún así es posible encontrar sentido en el caos, esperanza en la desesperación y coraje en la adversidad.
Sabía que nunca olvidaría a Sofía ni los días oscuros en prisión, pero ahora llevaba consigo algo que nadie podía quitarle, la certeza de que, después de la tormenta, todavía existía un camino, y que, por difícil que fuera, siempre elegiría seguir adelante. La historia de Alexei nos recuerda que, aunque la vida nos golpee y parezca que no hay salida, siempre hay una luz que puede guiarnos. La verdadera fuerza está en levantarse, en no rendirse y en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te inspiró, comparte este video y no olvides que, a veces, la lealtad y la esperanza pueden ser el camino para superar lo imposible